Venga, vamos a empezar fuerte, con una afirmación que, bueno, suena un poco a locura. Y es que la fuerza magnética, esa que nos explicaron en el cole, en realidad no existe. Todos lo hemos hecho alguna vez. Acercas un imán a un clavo y ¡zas! El clavo salta y se pega. La pregunta parece de lo más simple, ¿verdad? ¿Qué es esa fuerza invisible que actúa? Y esta suele ser la respuesta que nos dan. Una respuesta que, a ver, funciona, pero que en el fondo no explica nada de nada. Es casi como decir que algo ocurre por arte de magia. Nos deja siempre con esa sensación de que falta una pieza clave en el puzzle. Y aquí es donde viene el giro de guión. La propuesta es que esa fuerza, en realidad, nunca existió. No como tal. Lo que percibimos como magnetismo sería en realidad la elasticidad del propio espacio. O sea, imaginemos por un momento que el espacio no está vacío, sino que es como un tejido, una especie de material con una estructura que se puede estirar. Y lo más importante, se puede retorcer. Para entender bien esta idea tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Porque resulta que las leyes de la física que conocemos, lejos de ser respuestas finales, son en realidad pistas de un caso que lleva 2 siglos abierto. Es que durante casi 200 años hemos acumulado ecuaciones que son increíblemente precisas. Biot-Savart, Maxwell, Lorentz, todas, absolutamente todas, describen a la perfección cómo se comporta el magnetismo. Pero ninguno nos dice qué es físicamente ese campo o esa fuerza. Simplemente funciona. Y aquí empieza lo bueno, la primera gran pista. ¿Por qué la intensidad de ese campo magnético disminuye con el cuadrado de la distancia? ¿De dónde sale exactamente esa regla? La respuesta de siempre es, pues que es así y punto. Una ley de la naturaleza. Pero claro, eso no explica mucho, ¿verdad? Y aquí es donde la teoría del vacío estructurado, o TVS, para que sea más corto, nos da algo mucho más tangible. Dice que no es una fuerza misteriosa. Es simplemente geometría. La geometría del espacio en 3 dimensiones. La segunda pista es incluso más rara. Ese simbolito, la X, el producto vectorial. Nos enseñan a calcularlo con la regla de la mano derecha, pero ¿qué representa en el mundo real? ¿Por qué la naturaleza iba a usar una operación matemática tan particular? Otra vez, la respuesta estándar se refugia en las matemáticas. Es que es la herramienta que funciona. Pero la TVS propone una imagen física. Dice que ese producto vectorial no es una cosa abstracta, sino la descripción geométrica de algo que está literalmente girando, como la hélice de un barco o la rosca de un tornillo. Y esto nos lleva directos al corazón de la idea. La solución a estos viejos puzzles no estaría en una fuerza invisible, sino en las propiedades del medio en el que todo ocurre, el propio vacío. Según este modelo, el vacío no es la nada. Es una especie de tejido con una estructura interna. La teoría postula una geometría súper específica con 23 tipos de canales helicoidales. No hace falta entrar en por qué 23, lo importante es quedarse con la idea de un medio que se puede estirar, comprimir y, sobre todo, que se puede torcer. Así que el punto clave es este. Una corriente eléctrica en un cable no sería un chorro de partículas, sino una onda de torsión, un giro, que viaja a través de esos canales del vacío. El cable solo haría de guía para esa torsión. Bueno, pues con esta nueva forma de verlo vamos a volver a esos misterios de antes y a ver si las piezas encajan un poco mejor. La regla de 1 partido por r al cuadrado deja de ser un misterio de repente. A ver, imaginemos que la torsión que crea el cable es como el agua que sale de una fuente. A medida que se aleja, se tiene que repartir en círculos cada vez más grandes. Pues en 3 dimensiones pasa lo mismo, pero con esferas. La superficie de esa esfera crece con el cuadrado del radio. Así que, para que la torsión total se conserve, su intensidad tiene que disminuir justo en 1 partido por r al cuadrado. No es magia, es pura conservación geométrica. ¿Y qué pasa con la famosa fuerza de Lorentz, la que desvía las partículas? Pues tampoco sería una fuerza fundamental. Sería la reacción del medio. Pensemos en un río. Si intentamos cruzarlo, la corriente nos empuja de lado. Pues eso sería la fuerza de Lorentz. La fricción elástica que ejerce ese vacío torsionado sobre una carga que se mueve a través de él. Y esto daría una explicación brillante para la regla de la mano derecha. No sería una convención que los físicos eligieron por casualidad. Si el vacío tiene una estructura de hélice que gira siempre hacia el mismo lado, como un tornillo normal y corriente, entonces la torsión siempre se va a propagar igual, creando una regla física universal. Hasta esa constante tan rara, μ sub 0, de repente cobra sentido físico. En vez de ser un número abstracto llamado permeabilidad, pasaría a ser una medida de la rigidez del vacío. O sea, ¿cuánto cuesta torcer el espacio? Pues eso sería μ sub 0.
Y ahora viene una de las partes más potentes, la evidencia que parece respaldar todo esto. Si el magnetismo va de cómo los átomos interactúan con la estructura del vacío, pues debería haber una correlación directa. Y vaya si la hay. Fijaos en la tabla. Los electrones desapareados, para entendernos, son los que hacen que un átomo esté más dispuesto a generar un giro, una torsión. Miremos el cobre. 0 de estos electrones, permeabilidad 1. Nada, no es magnético. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a añadir? El níquel, con 2, ¡boom!, se dispara a 100. El cobalto con 3, 250. Y el hierro con 4 se va a 5000. Es que esta correlación es tan directa que, bueno, es muy difícil pensar que sea una simple casualidad. Claro que una idea, por muy bonita que suene, no es ciencia si no se puede poner a prueba. Y lo bueno de la TBS es que hace predicciones muy concretas que podrían demostrar que es incorrecta. Por ejemplo, predice que si metes una corriente eléctrica brutal, el vacío se saturaría y las leyes que conocemos empezarían a fallar. O que el campo magnético alrededor de un cristal perfecto cambiaría un poquito si lo giras. Son cosas que se pueden medir. Si no ocurren, la teoría está mal. Así de simple. Si esta forma de ver las cosas fuera la correcta, las implicaciones serían enormes. Cambiaría por completo nuestra forma de entender el universo. Para empezar, unificaría conceptos. La electricidad y el magnetismo serían dos caras de la misma moneda, deformaciones del espacio. Las constantes abstractas se convertirían en propiedades físicas, como la dureza de un metal. Y si miramos al futuro, podríamos hasta soñar con una ingeniería del vacío, diseñando materiales que interactúen con esa estructura de formas completamente nuevas. Así que volvamos al principio de todo, a ese imán en la nevera. La visión de siempre nos habla de un campo de fuerza misterioso que actúa a distancia. La visión de la TBS nos habla de un medio físico, el espacio, que está siendo retorcido por el imán, y que al reaccionar elásticamente atrae al clavo. Y aquí está lo curioso. Las dos explicaciones usan las mismas ecuaciones y predicen los mismos resultados en casi cualquier experimento que podamos hacer hoy en día, pero describen dos realidades totalmente distintas. Una se basa en fuerzas abstractas, la otra en la geometría y la elasticidad de un medio físico. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál de las dos nos parece más lógica?